Muy buenas tardes a todos. Más bien sí les agradecería que estén más adelante para no estar tan dispersos y ayudarnos a ubicar. Por favor, arriba, que están al fondo, sacan 17, 18 secciones, ¿no? A ver, por favor, tomen asiento para poder comenzar. Bien, para mi persona es todo un gusto el poder compartir una temática que lo vengo desarrollando ya desde hace muchos años. Como mencionó el doctor Tapia, yo soy médico inmunólogo analista, es más, soy el primer egresado, también por posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en cuanto a la especialidad. O sea, conmigo comenzó la especialidad en forma escolarizada, ¿no? Yo provengo de la primera promoción y a la fecha más o menos hay cerca de 63, 64 médicos especialistas, ¿no? Por ende, pues es una especialidad, si lo comparamos con el resto, nueva, ¿no? Pero que ya tiene presencia en diversos ámbitos, tanto hospitalarios como privados, ¿no? Y bueno, es todo un gusto el poder compartir esta clase y también tengo programado el poder desarrollar inmunodeficiencias primarias. Vamos a presentar en su momento algunas casuísticas en relación a ese tema. Bien, entonces más allá del agradecimiento vamos a poder desarrollar este tema, ¿no? Entiendo también que ustedes han salido de un examen, ¿no? Su primer examen, en donde la temática de las primeras semanas ha estado abordada exclusivamente en el tema de genética, ¿no? Por ende, todavía no desarrollan absolutamente nada en el mundo de la inmunología, y ese es el propósito de comenzar el día de hoy, ¿no? Con un sistema especializado con características muy específicas que tiene el sistema inmune adaptativo y que por supuesto tiene puntos diferenciales con el sistema inmune innato, que entiendo lo van a desarrollar la próxima semana. Bien, comenzamos con este caso clínico, ¿no? El propósito es ver el abordaje no solamente desde la perspectiva inmunológica, molecular, científica, sino para qué nos sirve todo este conocimiento y cómo de alguna manera lo podemos aplicar al ámbito clínico, ¿no? Porque nosotros al final vamos a abordar pacientes, ¿no? Y estamos frente a un paciente lactante, ¿no? De 6 meses de edad, el cual tiene como característica varios procesos de candidiasis oral recurrente, llega a emergencia por un cuadro de fiebre persistente, ¿no? Y aparte de ello, ya los estudios, ¿no? De laboratorio, cultivos, en general se determina que el motivo de ingreso fue una neumonía, específicamente por pneumocistis gyrovesi, que al final es el nombre actualizado de la pneumocitis carini, ¿no? Antes llamaba carini y ahora gyrovesi. Y en el cual, dentro de todos sus estudios, encuentra una significativa linfopenia o hemograma y hacen estudios de citometría de flujo, que es un estudio mucho más especializado para poder evaluar poblaciones linfocitarias, y le encuentran pues un déficit significativo, casi indetectables, de
Pero ¿qué connota este hallazgo? ¿Qué connota la expresión clínica laboratorial de este paciente? Justamente que su sistema inmunológico adaptativo está deteriorado desde el punto de vista no solamente cualitativo, sino cuantitativo, ¿no? Con un déficit significativo de linfocitos T y linfocitos B, ¿no? No funciona, está ausente, por ende estamos frente a una falla de este sistema inmune que tiene características muy distintas, como vamos a verificar ese punto diferencial entre el sistema inmune adaptativo versus el sistema inmune innato. Por ende, este pacientito de 6 meses no puede definitivamente generar respuestas de carácter específico, es decir, contra candidiasis, contra cándida, no puede generar respuesta específica contra neumocisis, no tiene memoria inmunológica al haber esa deficiencia de ese tipo, esta población específica de linfocitos, ¿no? Y por lo tanto no puede generar defensa frente a patógenos comunes. Entonces, a partir de este ejemplo, que pueden haber muchísimos y que por supuesto vamos a ver cuando abordemos el tema de inmunodeficiencias, ¿no? Podemos darles un preámbulo, les estamos dando un preámbulo de cómo es el comportamiento de este sistema inmunológico llamado adaptativo, cuyos actores son distintos a los actores que se presentan en el sistema inmune innato. Bien, por ende, el objetivo que quiero plantear el día de hoy es conversar sobre aspectos del desarrollo, estructuras, funciones y cómo se regulan estos linfocitos diversos que los vamos a ir conociendo. Esto es un punto diferencial, ¿no? En la cual pues no es lo mismo hablar de sistema innato que hablar de sistema adaptativo. Cuando estamos frente, por ejemplo, a un patógeno, cualquiera sea él, ¿no? Extracelular, intracelular, parásito, virus, hongo, cualquiera, lo que inmediatamente actúa en nuestro sistema inmune innato, ¿no? Y que se va a caracterizar este sistema por su inespecificidad. O sea, reacciona a todo, no reconociéndolo, no bajo una expresión específica desde el punto de vista molecular. Reacciona a todo. Por eso la característica de su inespecificidad. Sin embargo, cuando estamos frente a un sistema más elaborado, más pensante, más complejo, más con una base de memoria, con respuestas previas, con aprendizaje previo, que estamos refiriéndonos al sistema inmune adaptativo. Porque acá sí va a haber reconocimiento de carácter específico, va a haber la presencia de memoria inmunológica, ¿no? Como una de sus diversas funciones, que no son las únicas, ¿no? Que vamos a ir conociendo el día de hoy. Pero ese es el punto diferencial en el sistema innato versus el adaptativo, ¿no? Esto, por supuesto, el innato es el tema que vamos a profundizar en las próximas clases. Por ende, cuando estamos frente a esta inmunidad denominada adaptativa, es como que de pronto sea un sistema de élite, los diferenciales, ¿no? El sistema que es un sistema de orquesta, que es el líder, ¿no? Porque este sistema va a pasar por un proceso de aprendizaje, o sea, son células especializadas que previamente se han entrenado. Esa capacidad no la tiene un macrófago, esa capacidad no la tiene un nitrófilo, ¿no? Esa capacidad inclusive no la tienen las células H-larguita, los NK, ¿no? En cambio, los linfocitos T, en sus diversas subpoblaciones, los linfocitos
y en la cual van a actuar de manera específica, ¿no? Entonces, para poder entender cómo opera, cómo funciona este sistema, definitivamente tenemos que ir a los principios de este sistema, cuáles son las bases y las características que van a darle esta característica de ser adaptativo. Y se ancla, se amolda a partir de estas características. Uno, el carácter de su especificidad. Quiere decir que linfocitos de memoria previamente han podido tener contacto con Cándida. Linfocitos de memoria han podido tener contacto previa a la linfocitis, y así todo un estado de virus, parásitos, ¿no? Hongos, entre otros, ¿no? Entonces hay un tema de carácter de especificidad, pero sin embargo este sistema también se va a caracterizar por su diversidad. No quiere decir que sean células inclusivas, no va por ahí, sino que su diversidad es de que una célula puede reconocer patrones de varias otras moléculas, ¿no? Y por lo tanto puede responder adecuadamente de forma específica a diferentes antígenos que se le que entren en contacto. Una de las características, no es la única, pero digamos muy particular de este sistema, es que son células con memoria, son células con recuerdo, son células que han tenido experiencias previas a patógenos, a nosas, a procesos inflamatorios, a células tumorales, ¿no? O sea, hay un proceso de memoria que se ha internalizado genéticamente y por ende van a responder también en función a un carácter netamente específico. Y la tolerancia es otra de las variables muy propias de este sistema, porque si no hubiera tolerancia, prácticamente toda célula estaría en riesgo permanente de una reacción inmunológica. O sea, la tolerancia es simplemente esa capacidad de reconocimiento de decir, linfocito dice, esto es propio, es mío. O sea, hace un discernimiento entre lo que es el yo con el no yo, ¿no? Es una especie de filósofo o psicólogo, ¿no? En la cual hace ese punto diferencial entre su yo y su no yo, por esa capacidad de reconocimiento, reconoce lo propio, ¿no? Y por lo tanto no lo ataca, ¿no? Y vamos a ver poblaciones linfocitarias muy funcionalmente que tienen ese apego de la tolerancia, ¿no? Y ahí vamos a ir reconociendo cada una de estas poblaciones linfocitarias. Bien, las clásicas células que forman parte del sistema adaptativo son los linfocitos B y los linfocitos T. Pero detrás de todo ello hay todo un listado, porque hay poblaciones del linfo B, linfo T, y hay poblaciones del linfo B, pero que a su vez podemos incluir a otras células, ¿no? Por ejemplo, las células dendríticas. Claro, cuando empiezan ustedes a hablar, pueden decir, no, pero la célula dendrítica a mí me la han presentado
El vínculo que empezamos a tener con la parte tecnológica ha sido justamente en el ámbito de la especialización. Y ya esos años se aplicaba el conocimiento del sistema inmune adaptativo a partir de este paradigma clásico, porque todo giraba en torno a este paradigma y que, como vamos a ver, es un paradigma hoy en día, a la luz del 2025, es insuficiente. No podemos ver unidad adaptativa solamente bajo los ojos de esta subpoblación linfocitaria TH1, TH2. Ya no es suficiente. Ahora participan otros actores. Lo vamos a presentar, ¿no? TH17, TH22, los T reguladores, los moleculares, y así todo un listado que cada uno va a tener una función específica. Pero el paradigma era eso, ¿no? Y así se simplificaba el conocimiento de la inmunología desde la perspectiva del conocimiento de los linfocitos T, ¿no? Hay una subpoblación denominada los TH1 y esa subpoblación TH1 gira en función a la formación de citoquinas específicas como el interferón gamma, ¿no? Para actuar como mecanismo de defensa cuando hay, por ejemplo, una infección viral o una bacteria intracelular, y ahí utilizan estos mecanismos de defensa porque el TH1 llama, le toca la puerta de acción a las células llamadas macrófagos para que actúen. ¿Okay? Entonces era una visión, sí, entendida en su momento, pero hoy en día insuficiente. Y por otro lado, los TH2 ya con una especialización, no de virus, no de bacterias, sino una especialización, por ejemplo, para patógenos tipo parásitos, ¿no? Entonces, la subpoblación TH2 era especializada a través de la liberación de interleuquinas distintas al TH1, por ejemplo, interleuquina 4, ¿no? Entonces, pero también esta subpoblación la usamos o la analizamos y la evaluamos mucho en el ámbito ecológico, porque es la subpoblación que tiene que ver con la génesis del asma, de la rinitis alérgica, de las urticarias alérgicas, de la hepatitis atópica, y así todo un listado de enfermedades de corte alérgico. Sin embargo, estas subpoblaciones que obedecen a ese paradigma clásico TH1, TH2, se contrarregulan. O sea, en otras palabras, tú no vas a producir más, le dice la TH1 a la TH2, porque empieza a liberar, por ejemplo, interferón gamma. Y el interferón gamma, ¿no? Va a inhibir respuesta TH2, ¿no? Entonces hay un proceso de contrarregulación entre ambas subpoblaciones. Y lo mismo hace la TH2. Ok, yo te voy a regular. No puedes hacer una respuesta si es que no existe un control de por medio. Por lo tanto, ok, tú me regulas con tu interferón. Ahora yo te regulo con interleuquina 4 y por lo tanto inhibe la respuesta TH1. Entonces son poblaciones que se paran contrarregulando dependiendo qué citoquina es la que, ¿no? Entonces hay reacciones de carácter cruzado. Sin embargo, ahora lo que tenemos que abordar es, más allá de estas vías TH1 y TH2, todo este listado que a la luz de la ciencia actual tiene investigación, tiene funcionalidad reconocida y que cada vez estamos conociendo más y más, sobre todo, por ejemplo, el rol preponderante de los T reguladores como mecanismos de protección frente a enfermedades comunes. Entonces, cuando ustedes vean, desarrollen la temática fisiopatológica de enfermedades tipo artritis reumatoide, tipo psoriasis, tipo lupus eritematoso sistémico,
en linfocitos T, también los hay en linfocitos B. O sea, desde el linfocito B inmaduro, o sea, ese linfocito B llamado linfocito B naive, ¿no? Es el inmaduro, es el linfocito joven, hasta células plasmáticas muy maduras. Es decir, esa conversión del linfocito T a esa conversión del linfocito B a célula plasmática. ¿Ok? Entonces, estas subpoblaciones también tienen grados, y esos grados hacen que tengan funciones distintas. No es lo mismo, por ejemplo, un linfocito B no productor de inmunoglobulinas, sino no productor de anticuerpos, con una célula plasmática que sí tiene esa capacidad de producir inmunoglobulinas. Si esto lo queremos llevar al ámbito futbolístico, pues células plasmáticas para todos los ejercicios bases, ser una especie de impactos, gran pactos. ¿Hay ejercicios acá o no? ¿Ah? Bueno, una especie de Tuncho Rivera. ¿Ok? O sea, son células con esa capacidad de madurez, ¿no? 41 años, que lo único que hace es parar, amortiguar el balón, acariciarlo, amolar y disparar fríamente. Y eso es célula plasmática, con esa capacidad, ¿no?, de responder, ser productor en cuanto a la secreción de anticuerpos. Entonces, hay todo un listado también de linfocitos B, algunos con capacidad de memoria, otros con capacidad de reconocimiento, otros con capacidad de presentación de antígeno, y así hay toda una variación en cuanto a la funcionalidad de los linfocitos. ¿Cómo se produce? Y ya vamos a ir conociendo a cada uno de ellos. Ahora les presento en sociedad al linfocito T. Nos vamos a concentrar en este linfocito T. Este linfocito T, ¿alguien sabe por qué se llama T? ¿Por qué? Madura en el timo. Porque madura en el timo. ¿No? ¿Y por qué el B se llama B? ¿Ah? ¿Por qué el B se llama B? ¿Por el vaso? ¿Ah? Así es, ¿no? Cuando se estudiaron, y ahora vamos a conversar, cuando se estudiaron los linfocitos B que se identificaban, ¿no? Y esto data del siglo XVII, inclusive, en donde el doctor Fabricio tenía aves, ¿no? Y estas aves pudo identificar que habían células en donde generaban su maduración, ¿no?, justo en una zona, una bolsa, una bursa, ¿no?, que estaba muy cercana a la cloaca, ¿no?, del ave, y por lo tanto a eso se debe el término. Que justo coincide también con el término de médula ósea en inglés, igual hay que decir, porque el proceso de maduración es distinto en el linfocito T, que es específico a nivel químico, ¿no? Se va a producir, por ejemplo, su origen va a ser médula ósea, ambos tipos
linfocitos o cualquier célula inmunológica van a tener las differentiation, ¿no? Lo que son los CDs, los famosos CDs, que pasan a ser una especie de DNI, ¿no? En cada uno de las células que conforman todo el aparataje del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, al inicio, estos linfocitos, al inicio, no van a expresar ninguno de estos clústeres. No hay ni CD4 ni no hay ni CD8. ¿Okay? Al comienzo no hay. Y ese comienzo que no hay es justamente la etapa y la fase de ese linfocito T, aún no maduro, en donde su expresión es de tipo doble negativo. Doble negativo es que no hay acá y no hay acá. Todavía no se ha formado. ¿Okay? Ojo, todo esto ya se está produciendo en el tiempo, porque ya salió de médula ósea y ya estamos en el ámbito del tiempo. ¿Okay? Luego migra hacia una segunda fase en donde va a expresar, ojo, linfocitos T van a expresar los famosos CD4 y los CD8 positivos. ¿Ok? Ambos. Y eso va a ser la fase doble positiva. ¿Correcto? La fase doble positiva. Así es como se desarrolla y se activa el linfocito T. Y después una tercera fase en donde se va a diferenciar en esta forma dual, ya sea CD4 o CD8. Es O, no es I. O sea, aquí hay un compartimento de los dos clústeres. En la tercera fase, uno de ellos desaparece y por lo tanto, este CD4 se convierte en ¿qué? En un helper. Y este CD8 se convierte en un cito 2. ¿Ok? Y después vamos a ver algunos modelos, ¿no? Que hoy en día respaldan si es que hay un origen común, ¿no? Si hay una capacidad de potencia, de plasticidad, ¿no? Que lo vamos a conversar. Pero esta es la forma como maduran estos linfocitos T. Primero, no hay ninguno de los clústeres doble negativo. Aquí hay los dos doble positivo y por lo tanto en la tercera fase ya viene. O bien te comportas, eres un CD4 positivo y a ese se le llama helper, o bien pasas a ser un CD8 en donde tu función es citotóxica. Entonces, más allá de esa marca que se le da al linfocito a partir de un CD, es la funcionalidad que va a tener ese linfocito. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Y esto es parte del desarrollo y el proceso de maduración del linfocito T. Estamos hablando, en este caso, específicamente del linfocito T. ¿No? Este gráfico permite ver todo ese recorrido, ¿no? Desde el origen de médula ósea, ¿no? Hacia este proceso de selección positiva, selección negativa, ¿no? Y a su vez
moléculas muy especializadas, que son los famosos, que hay esto, los famosos ¿no? Que le van a dar identificación. Para linfocitos T, SR. Para linfocitos B, los BCR. ¿Ok? Entonces, en toda esta etapa de diferenciación, vamos a encontrar linfocitos T inmaduros, que son los naive, y luego van a madurar. Y una vez que maduren, se les va a dar, o van a tener su función determinada. Algunos actúan como reguladores, otros van a actuar como citotóxicos, otros van a actuar como foliculares, ¿no? Que van a activar, por ejemplo, los linfocitos B. Cada uno va a tener una función determinada. ¿Okay? Entonces, eso es el paso en cómo sigue el linaje de linfocitos B. Y acá está el listado de todas estas subpoblaciones que a la luz del 2025 tenemos que reconocer. O sea, salirnos de esa clásica mirada paradigmática de solamente ver poblaciones de H1 y H2. No, hoy en día tenemos que reconocer a todas estas subpoblaciones porque todas actúan en conjunto y todas van a tener funciones muy diferenciales. ¿Okay? Entonces, de pronto, vamos a reconocer los linfocitos T, CD4, que son los templos, ¿no? Que aquí ya empiezan a activarse, se convierten en linfocitos T maduro, ¿no? Que son los CD4 positivos. Los CD4 positivos no expresan CD8, por lo tanto su función va a ser helper, y va a haber todo un listado de esos TH. Cuando hablamos de TH son los linfocitos T helper. Hay todo un listado de subpoblaciones con características y funciones distintas. Entonces, de pronto vamos a tener los TH1 que van a ser los especializados en llamar a los macrófagos cuando los necesiten. Pero estos TH son muy especializados y para que vean el símil pasan a ser una especie de directores, de entrenadores, son los burrocitos, ¿no? En donde solamente dirigen y dicen qué hacer. Y por ejemplo, el TH1 agarra, bueno, no creo que haya sido la orden para llamar al macrófago y vamos sangrando y haga la tontería que hizo el día de ayer. Pero llaman a células especializadas. ¿De dónde? Las llaman del sistema inmune innato, que es inespecífico. Y los macrófagos son los que van a destruir, matar a todo el que se encuentra. Pero ellos no toman nada. Solamente son los pensantes, son los entrenadores, son los que dirigen. Y así se comportan los linfocitos T. Por eso que son células muy entrenadas, ¿no? Que han pasado por un proceso de aprendizaje, de entrenamiento, de memoria, y son quienes dan la orden. Entonces, este TH1 agarra, activa macrófagos, pero ustedes saben que el diálogo no es mediante comunicación verbal, sino que el diálogo se hace mediante citoquinas, ¿no? Entonces, esa subpoblación especializada de TH1 llama a los macrófagos mediante ¿qué? Interferón gamma. O sea, esta subpoblación de TH1 libera interferón gamma que
principalmente, porque hay otro listado también, pero centramos en estas citoquinas relacionadas aquí a dos. ¿Qué son poblaciones especializadas que se llaman así TH17 porque producen citoquina 17? La IL-17. Y estas, ¿a quién van a llamar? ¿Al macrófago? No. Llaman a otras células que también forman parte del sistema inmune innato, a los neutrófilos, ¿no? Entonces, si estamos frente a una bacteria extracelular, ¿no? Un estreptococo, vamos a tener activación de qué? De estas células, esta población de H17, en donde produce el reclutamiento de neutrófilos. ¿Y cómo dialoga con este neutrófilo? A través de una citoquina llamada interleuquina 17. ¿No? Hay otras células especializadas, las foliculares, que vamos a ampliar cada una de estas, las foliculares que hacen activar a los linfocitos B para que los mismos produzcan luego inmunoglobulinas. ¿Y dónde lo hacen? En los centros criminales de los ganglios linfáticos, por ejemplo, que son los famosos T foliculares. ¿Para qué función? Activación de linfocitos B. Pero, frente a todo este proceso que hasta ahora hemos visto de inflamación, de respuesta inmune, hay unas células pensantes, tranquilas, ¿no? Que dicen, oye, ya hemos producido inflamación, así es que vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, ¿no? ¿Y cómo lo calmas? Inmunológicamente, a través de la regulación de estos T reguladores, porque van a regular, van a suprimir la respuesta inflamatoria. Ya necesitamos a alguien que ponga pausa. Yo lo digo para usted, ¿no? ¿Quiénes son del Barça? En algún momento usted era el mediocampista del Barça, actualmente está en el Inter de Milán, ¿no? De Miami, y en el cual, pues, ¿cómo era su juego? Tranquilo, repartir, por aquí, ¿no? Calmar, ¿no? Entonces de eso se trata, que haya células también especializadas para poder poner pausa, tranquilidad, pensar, ¿no? En darle quietud a esa respuesta inflamatoria. Y en ellos son muy especializados estos reguladores. Por eso que la génesis de enfermedades autoinmunes tipo lupus, tipo artritis reumatoide, tipo psoriasis, entre otras, tienen que ver con la disfunción de estas células especializadas que son los reguladores. ¿No? Acá es simplemente para ver cómo se conectan estos linfocitos T CD4 positivos con una célula presentadora de antígeno. Esto lo van a ampliar cuando lleven el tema de presentación de antígeno, pero lo único, solamente para darle sostenimiento, es que estos expresan estas moléculas de CD4 que se conjugan con unas moléculas especializadas, que son las moléculas de valores de histocompatibilidad, pero tipo 2. Tipo 2. ¿Ok? Bien. Ya hemos conocido a esta subpoblación de los gérmenes. Ya reconocimos con las funciones determinadas de los gérmenes. Ahora les presento a los citotóxicos, ¿no? Mientras que los gérmenes son los pensantes, estos son los asesinos especializados. Ojo, no son cualquier asesino. O sea, no lo comparen con los NK, los chilaquiles, que son asesinos naturales. O sea, esos matan simplemente porque genéticamente ya están predispuestos a matar. Matan todos. En cambio, estos tienen especificidad, estos tienen memoria, estos han pasado por un proceso de aprendizaje. Y por lo tanto, estos citotóxicos sí matan, pero no directamente. Y ahora vamos a ver cómo matan esos. Lo hacen
después introduzco granzinas, ¿no? Es como tirar, ¿no?, la granada, pero ellos no lo hacen directo, ¿no? Simplemente utilizan estos mecanismos de perforinas granzinas para generar la apoptosis por parte de la célula diana, célula infectada, célula tumoral, ¿no?, cualquiera sea la consecuencia o el efecto que se quiera generar dentro de la respuesta inmune. Pero producen apoptosis vía perforinas o vía granzinas. Es el único mecanismo, no, porque también los linfocitos T citotóxicos van a tener en su membrana unas moléculas especializadas que se llaman los FAS ligando. O sea, son moléculas tan especializadas que no necesitas perforinas, no necesitas granzinas, lo único que necesitas es que reconocer a la célula diana y darle la mano. Vas ligando, vas ligando, vas, ¿ok? En 5 minutos, muerte espontánea. Solamente por dar la mano. ¿Ok? O sea, fíjense, no utiliza un mecanismo clásico que utiliza los neutrófilos, que utiliza los macrófagos. No. Es basta reconocimiento de receptores, unión de su faz ligando con el faz de la célula diana. Y es así como actúan todos estos linfocitos especializados denominados los citotóxicos. ¿Ok? Se quedan conmigo. Bien, y esto es para reconocer que mientras que los Welper estaban relacionados a la célula diana a través del complejo mayor de incompatibilidad tipo 2, en los casos del citotóxico, el CD8 se relaciona con la clase tipo 1. ¿Ok? Tipo 1. Ahora, todo esto obedece a un comportamiento y cambios de carácter genético, ¿no? Hay estos factores de expresión. Ya, los linfocitos también pues tienen una base, ¿no?, genética de predisposición, ¿no? Y de pronto pues van a tener procesos de ordenamiento, reordenamiento, por ejemplo, de sus famosos PCR, ¿no?, en donde se van acoplando tipo rompecabezas para formar el PCR. Pero que esto va a tener como punto de partida la presencia génica de RAF1, de RAF2, ¿no?, otras expresiones génicas, pero también este tipo de linfocitos T van a tener expresiones tipo CTLA4 que se van a encargar de regular, van a poner el orden, ¿no?, van a ser esa especie de checkpoints, ¿no?, de carácter inmunológico. Bien, ya conocimos los Welper, las subpoblaciones, ¿no?, los citotóxicos, y ahora vamos a conversar muy brevemente respecto a este tipo de linfocitos especializados que son los TH17. Produce ese tipo de interleuquinas, ¿no?, que van de la A hasta la F, ¿no?, o sea, A, B, C, D hasta la F. Quizás los más importantes son la propia A y la propia F, y esos también participan en lo que es rol de inflamación, pero cuando se desordena, cuando se sobreactiva, juega un rol también en mecanismos autoinmunitarios, ¿no?, y con una vía de citoquinas muy propias. El perfil de este tipo de subpoblación, que son TH4, TH, que son CD4 positiva, juega un correlato
Estos receptores, que son los receptores GOMBI, que quiere decir que son los que favorecen el proceso de migración de esta población linfocitaria, estos receptores, ¿ya? Ustedes lo ven acá, pasan a ser una especie de GPS de ese linfocito TH17, y es decir, le muestra la ruta, ¿no? Anda por acá, ¿no? A través de estos receptores GOMBI, ¿no? Como una especie de web de Google Maps del linfocito TH17, ¿ok? Y van a tener expresión no solamente, fíjense, de interleuquina 17, eso que se llama así, pero también, como vemos, hay expresión de otras citoquinas como la glucosa, TNF-alfa, entre otras. A todo este listado le agregamos a los foliculares, ¿no? Hay helper especializados con esa función, porque estos se encuentran en los centros terminales, ¿no? De los ganglios linfáticos, y su función principal es esta: hacer que los linfocitos B se les vea favorecido el proceso de hipermutación, que esos linfocitos B empiecen a madurar para que luego produzcan las adenoglobulina correspondientes. No hay TH foliculares, por lo tanto sí se puede afectar la respuesta inmunológica. Y por ejemplo hay un tipo de inmunodeficiencia primaria muy selectiva, ¿no? Que es rarísima, es donde la génesis de falencia de no producción de inmunoglobulinas es a partir de la hipofunción que tienen estos foliculares. Ya les habíamos hablado de los reguladores, son los que ponen la pausa, son los que delimitan, ¿no? Que la respuesta inmunológica tiene necesariamente que tener un control, porque si no lo tiene, todo el proceso lleva a una hiperinflamación. Entonces, su función principal es la tolerancia, evitar, ¿no? Los procesos autoinmunitarios, ¿no? Y hay diferencias de los tres reguladores, sí, ¿no? Porque hay unos de origen químico, que son los naturales, y hay otros de origen periférico, ¿no? Como variantes en cuanto a sus funciones específicas. La función, por lo tanto, de estos tres reguladores aquí tiene que ver con enfermedades inflamatorias, hay descripciones, hay papers que hoy en día se están evaluando en cómo es esa génesis del síndrome inflamatorio crónico, por ejemplo, a partir de la obesidad, en donde hay una inactividad de esos tres reguladores, esos riesgos también de procesos autoinmunes en los niños, ¿no? Otro tipo de subpoblación, más allá del 17, también está el 22. ¿Y qué inmunoglobulina es la efectiva? La 22, ¿no? ¿Es la única? No, ¿ya? Pero tiene esa función, ¿no? Y su función principalmente es a nivel de mucosas, a nivel de piel, de intestino, pero también con control a nivel hepático. Por ello que dentro de su patogenia de fibrosis hepática se ha visto, ¿no? Conectado al rol de esa disminución, esa alteración, esa disminución de los pH técnicos. Hay todo un listado de las diferentes subpoblaciones con su medio ambiente, con sus citoquinas específicas. Y esto es para demostrarles lo que ya habíamos conversado con el tema de maduración. Sin embargo, aquí hay modelos en donde nos dicen cómo es el origen del proceso de maduración de un linfocito T y un linfocito B. O lo es a partir de un preantígeno, es decir, ese linfo T, ese linfo B no ha tenido ningún tipo de experiencia previa, no se ha correlacionado con ningún antígeno, con ningún patógeno, pero sin embargo tiene una base genética. Entonces la teoría del modelo genético dice: quienes van a ser CD4, los hombres de sus genes,
quienes van a hacer CD8, los hombres de sus genes. Esa es la teoría del modelo reproductivo, que hoy en día en realidad es una teoría cuestionada, porque las teorías que tienen más valor hoy en día, más reconocimiento, es estos sistemas de modelos pluripotentes. ¿Qué quiere decir pluripotente? Ok, ha pasado por el proceso de doble diferenciación y a partir de aquí de la doble diferenciación, en función a qué citoquina esté activada, o sea, su ambiente, ¿no? Su ambiente citoquímico es lo que le va a determinar si se comporta luego como un TH, un CD4 o un CD8. O sea, me explico mejor. Si hay una liberación de interferón gamma, va a tener un direccionamiento un CD4. Si va a tener interleuquina 4, por ejemplo, va a tener un direccionamiento aviar a una subpoblación tipo TH2. ¿Ok? O sea, esto ¿quién lo respalda? El modelo pluripotente. ¿Ya? Los genes importan, sí, pero lo que más importa es el hábitat, el ambiente citoquímico que se tiene. Y así también hay el modelo coordinado, dependiendo quién sea la célula, por ejemplo, que presente la típica. ¿Qué tipo de célula está presentando la típica para que respalde este modelo coordinado? Y hoy en día se viene investigando mucho, así como hay neuroplasticidad, hay el concepto de plasticidad neurocelular a partir de estos procesos de aprendizaje, de experiencias previas. Entonces, estos tres modelos, los últimos, son los que a nivel de la ciencia actual tienen mucho más respaldo que el solo modelo de antígeno clásico. Bien, para ir cerrando, linfocitos B, ya habíamos mencionado también su proceso de origen a nivel de médula ósea, pasan por fases, así como los linfocitos T pasaban por fases. Antes de ser un linfocito maduro, han tenido que pasar por divisiones inferiores, tipo ProB, y después de ProB se convierten en PreB, y después pasan a ser maduros, recién le damos ese calificativo de maduración para que recién luego sean células especializadas en formar inmunoglobulinas y les llamamos células granulomas. Pasan por un proceso también de selección negativa. ¿Okay? Por lo tanto, también, así como hay los T reguladores, hay células especializadas en el linfo B que se encargan en regular la respuesta inmunológica. Desde el desarrollo de la médula hasta la selección clonal para el linfo B formar células plasmáticas. Son células especializadas, por un lado, de reconocimiento que reconocen organismos libres, ¿no? A diferencia de los TCR clásicos, en este caso vamos a tener a los BCR, ¿no? Relacionados a los receptores de linfocitos B. ¿Para qué? Para que produzcan inmunoglobulinas, ¿no? Hay una clase específica de inmunoglobulinas que ustedes van a tener, pero la primera que se forma en inmunoglobulina M y después esa va a tener un virado, porque va a haber un cambio, ¿no? IgM puede virar a G, puede virar a A, ¿no? Y hay ese concepto también de memoria inmunológica. Hay diversas funciones que nos presentan este tipo de linfocitos, desde la producción clásica de anticuerpos, y ya lo hemos comentado, hasta el efecto de opsonizar. Opsonizar quiere decir aquellos linfocitos B, en cuanto a su función, que hacen una especie de marcaje, el clásico marca. El marca está sentado ahí dentro de un banco, está mirando a su víctima, cuando saca una cantidad de dinero,
lo va siguiendo, pero el marca no actúa contra el víctima. Llama a un tercero, ¿no es cierto? Porque ya lo marcó y le dice al otro, por si acaso esta persona tiene dinero. Esa es la función de socializar, generarle una etiqueta, ¿no? Y esa es de las diversas funciones que tiene el Infrapec a partir de estos procesos de socialización. Cuando vean sistema de complemento, van a ver que estos linfocitos B también tienen esa particularidad de activar la vía de complemento para generar respuestas inmunológicas. Y también, así como las células dendríticas, son células que presentan, que pueden presentar al propio linfocito T, ¿no? Hay presentación de antígenos a partir de los linfocitos T. Bien, ¿para qué nos sirve todo este conocimiento de reconocimiento de subpoblaciones, de reguladores, de moleculares, de linfo B y todo ello? Porque hoy, a la luz de la ciencia, tiene aplicabilidad, ¿no? Como por ejemplo, el empleo en enfermedades tumorales, como la aplicación de estos checkpoint inhibidores, ¿no? De terapia en el ámbito de un poco hematológico, tipo leucemias, tipo linfomas, se vienen utilizando células especializadas que son las células T, llamadas los CAR-T células, ¿no? El reconocimiento y la afectación de los mismos, sea desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, pueden estar dentro del espectro de inmunodeficiencias primarias, ¿no? Como el caso de un SCID, como el caso de una gamma-globulinemia, que lo vamos a conversar en su momento, ¿no? Y por supuesto con todo este desarrollo tecnológico de vacunas, ¿no? De tipo ARN, ¿no? Que son utilizadas para, por ejemplo, el manejo escaposo. O sea, hay aplicaciones, ¿no? Diversas. Esta es la bibliografía que hemos utilizado. A propósito, he desarrollado un texto respecto a todo esto, la cual lo voy a compartir también vía digital con el doctor Tapia para que les pueda facilitar también la lectura, por ejemplo, en Word, ¿no? Para que amplíen esto. Y solamente cerrar con esto, si me permiten,